Capítulo 2. El ajedrez. Hayadeva llegó luego con obsequios para Nirek y una invitación de Rajpur para presentarse a su palacio, pues deseaba ofrecer respetos a Nirek ya que era costumbre celebrar en nombre del nuevo emperador. Fueran buenas o malas sus intenciones, si es que venían desde Jaipur serían dudosas. Los hermanos saludaron con respeto a su tío y aceptaron la invitación. Ritor los apoyaría en cualquier situación. Él solía pasar buena parte del tiempo en Punjab aconsejando a sus sobrinos y, si sucedía algo malo, él sabría qué debían hacer. Pero aunque Ritor era experto en asuntos de Estado y el sabio en la ciencia de la mente humana, no sospechó realmente del peligro que se extendía sobre todos en ese momento. Todos observaron a Nirek, confiando en que su intelecto solucionaría cualquier imprevisto. Su deseo de demostrar su superioridad sobre Rajpur era grande. Si el código regio había de obligarlos a aceptar viajar a aquella siniestra región, él estaría allí, correcto como siempre. Sabía que el deber de su puesto lo obligaba a concurrir. Hayadeva les dijo luego que se realizarían algunas competencias, y entre estas, habría algunos encuentros de ajedrez. Después de conversar un momento más, se retiró. No me agrada Rajpur. Sin embargo, el ajedrez es de mi gusto. Si me dejó guiar por las leyes imperiales podría darle una lección, aclaró Nirek. Si Rajpur te reta, ¿crees poder contra él?, preguntó Nayakan. Yo creo que sí, contestó Hayit sin esconder la desagradable mezcla de terrible repulsión y molestia. No se preocupen, repuso Ritor suspirando. Mi hermano Aleines piensa que este evento probaría el deseo de Nirek por estrechar la alianza que ha existido entre ambos reinos y podría unirlos aún más. Sin embargo, Rajpur conoce el tamaño de la habilidad de Nirek, y es posible que quiera demostrar superioridad. El orgullo flota en el río del tiempo y se va pronto, pero la humildad permanece fija como una firme roca, comentó Samir. Todos sabemos que el ajedrez requiere de una poderosa inteligencia y gran prudencia. Así es, dijo Nirek. Algunas veces, en este juego como en la vida, es preferible quedarse quieto a moverse sin propósito alguno, planificando tu próximo movimiento. No le servirá de nada a Rajpur ser ambicioso si pierde su imperio, dijo Nayakan. Con la codicia cualquier ser humano se convierte en el blanco de miserias peores que las que causan las mortales flechas. No será triste si alguna vez pierde la vida, añadió Hayit. Devuelvan a mis párpados el sueño, dígame dónde ha ido a parar la humildad, exclamó Nirek. ¿Cuándo permitieron los Rashtrakutas que la ambición carcomiera sus vidas?, preguntó Nayakan incrédulo. Si nos ofenden, mi espada está lista a mancharse con mis sucios enemigos, exclamó Hayit. La mía también. Que los dioses nos enseñen la justicia y el camino a seguir, dijo Nayakan. Es cierto. Vishnu infló esa joya que nombramos justicia, afirmó Nirek. Somos justos en nuestro actuar, dijo luego Samir. Vishnu te dará la victoria, Nirek, pues él es como un manantial cuya agua fresca llega a saciar la sed incluso antes de ser bebida. Los Gupta decidieron ir a la ceremonia que tendría lugar en el Palacio Raman, el lujoso sitio donde residía Rajpur junto a su familia más cercana. Los familiares de Rajpur lo visitaban ahí frecuentemente, y eran en su mayoría unos gordos bigotudos y toscos, cargados de collares y mala voluntad. Sus otros primos eran en su mayoría vulgares, al igual que sus tías eran viejas frías y nada generosas. Rajpur y sus hermanos eran conocidos por jactarse de su habilidad, pero hacían trampas en ajedrez. Extraña vez alguien le había ganado a Nirek, y el príncipe deseaba demostrar su gran habilidad ante su familia. La mente de nuestro primo está llena de serpientes, o Hayit intervino. Sé que cuando eran jóvenes, Rajpur y Anand hicieron matar a un tío materno por haberlos insultado, aunque nunca se pudo probar. Él no es primo nuestro en realidad, dijo Nirek. Pero es verdad, su mente es una lúgubre selva. Preferiría vivir cerca de venenosas serpientes antes que confiar en él. Debemos orar por entendimiento, dijo Samali mientras peinaba su larga cabellera negra como la noche. Paciencia, hermanos. Confía en la capacidad de Nirek, repuso Nayakan. Sus adivinos veían en sus amenazantes visiones que la muerte comenzaba a trepar el cuerpo de los príncipes. Los viejos clarividentes oyeron a los dioses arrojar sus mensajes de guerra. La liberación de una terrible conspiración estaba muy próxima. Fuerzas malignas deambulan aquel lugar, dijo Ritor. Ustedes verán cómo centellean en Jaipur los rayos una luna oscura, y de antiguos dioses sanguinarios. Allí la lóbrega muerte ronda en busca de sus víctimas. Sé que ahí han surgido problemas que aquejaron al mundo antiguo, y hace mucho se escucharon ahí los siniestros cánticos de sacerdotes Vedas, seres con el corazón más negro que la noche. Nosotros debemos llevar las ondas de la luz a ese maligno palacio, dijo Nirek decidido. Piensa en una estrategia, Nirek. Debes presentarte amablemente y luego nos largamos como un relámpago, sugirió Hayit. Sentían ellos el peligro rondar por las puertas del gran palacio Raman. Las palabras joviales de cualquier anfitrión sonarían para ellos como amenazantes espadas chocando. Todos odiaban tener que ir hacia lo que significaba hacer negocios con Rajpur. Samali sentía un pesar mientras algunos malos presentimientos le rondaban la mente. Tenía los ojos temerosos, pensando en las oscuras costumbres de los habitantes del misterioso Palacio Raman. Samali era una reina valiente, pero decidió no acudir con ellos. Nirek por su lado mantenía una actitud de serena determinación.
Debemos seguir las reglas y darles oportunidad, contestó Nirek confiado. Mi acero es poderoso. Mi voz es sabia y mi palabra es la orden. Debemos seguir las leyes pues somos discípulos de la justicia y levantaremos altares en todos los templos de la razón. Finalmente, llegada la mañana siguiente el sol dio sus rasgos. Los tres hermanos montaron sus elegantes bestias y empezaron el largo viaje hacia el palacio de Rajpur. Estaban acompañados de sus numerosos guardias y consejeros. Tenía Nirek la cabeza colmada de dudas y temores. Los pobladores de Panjab los despidieron deseándoles suerte. Una partida de ajedrez era asunto sencillo para Nirek, pues casi nadie había logrado ganarle. Atravesaron los floridos bosques cercanos apreciando los melodiosos riachuelos y después cruzaron algunas zonas desérticas. Luego de 3 días de viaje, fueron espléndidamente recibidos por Rajpur a las puertas del gran palacio Raman con su esposa, que les dio la bienvenida con hermosas flores y graciosas palabras. El palacio era lo bastante espectacular como para deslumbrar a cualquiera. Tenía erigidas sus gigantescas columnas de mármol finamente talladas en la entrada y sobre la cornisa. Se habían fijado hábilmente unas varillas de sección cuadrada de oro. Los adoradores de las siniestras divinidades y los sacerdotes que guardaban los antiguos conocimientos del oscurantismo habían logrado una gran creación con el palacio, y poblados estaban sus grandes altares de vistosos inciensos. Había mandado Rajpur a construir en el palacio a los siniestros ídolos representativos de sus monstruosas deidades. Enseguida vinieron atentas un grupo de sirvientas vestidas de elegante seda azul. Eran mujeres hermosas y ágiles con cestillas llenas de flores de color amatista y jazmines de fragancias primaverales. Rociaron el camino de los príncipes con aquellos vistosos pétalos. Avanzaron todos tranquilamente hacia el gran salón principal, caminando con cuidado a través de celestes estanques, siendo saludados por los cisnes de cuellos blancos que flotaban sobre fuentes de tranquilas aguas cristalinas, y por algunos serenos guardias. Las paredes majestuosas y sus salones eran heridos por la luz atenuada que se filtraba. Sus patios y estancias con esculturas que estaban construidas de mármol minuciosamente tallado. Las lámparas sobre pedestales arrojaban luz sobre los pasajes. Fabricadas estaban las mesas del marfil de los desgarradores colmillos que pertenecieran a antiguas bestias muertas en la selva. Pocos reyes hubieran podido lograr semejante obra, que parecía el hogar de los dioses, donde millones de dioses se mantienen cruzados de brazos, y los brahmanes se prosternan y leen los sagrados Vedas, junto a los devotos Gandharvas, esos seres de enorme poder y divina belleza. Más allá, a cada lado, estaban los asientos de sándalo cubiertos de bellas pieles de tigre para todos los sirvientes del palacio. Observaban ellos todo con sumisa gravedad y estaban vestidos ellos con paño de oro. Se veía también a personalidades ataviadas con vestidos y joyas que emanaban esplendor, luciendo sus barbas y bigotes bastante cuidados. Muchos protegían sus cabellos con largos turbantes de seda de variados colores y cuajados con piedras preciosas. No lejos del trono había una plataforma baja cubierta de magníficas alfombras de delicados diseños. Atrajeron luego los ojos de Nirek el tablero de marfil sobre el que combatirían las fichas. Vio entonces a su abuelo y lo saludó cordialmente. Mis respetos, abuelo Paramjit, saludó Nirek haciendo una reverencia. Larga vida, Nirek, contestó Paramjit, que nuestro señor conserve tus días hasta el final de los tiempos. Me inclino ante el sabio señor de la India, y ante todos los dignos ministros, tanto civiles como militares, que prestan sus valiosos servicios a la corte. Nirek, tras ser objeto de la bienvenida ceremonial, saludó a todos los emperadores y líderes presentes. Luego de mostrar sus respetos, se sentó junto a la mesa en que estaba el tablero. Tomen todos sus asientos, y ordenaré que se les traiga algo de beber, dijo Rajpur amablemente. Estoy agradecido, contestó Nirek. Sé que te agrada el ajedrez pues es un juego de emperadores, comentó Rajpur. Podemos practicar luego pues eso mejoraría las relaciones entre imperios. Es correcto. Es un lugar agradable para demostrar habilidades, dijo Nirek con amable sonrisa. Nayakan suspiró para intentar dejar la preocupación lejos, y Nirek se acercó lentamente a una gran mesa de marfil para tomar asiento. Moveremos entonces estas piezas de marfil y gemas sobre estos delicados tableros de madrepela, afirmó Nirek admirando el tablero. ¿Estás listo para el desafío?, preguntó Rajpur con leve sonrisa. Listo a desplegar mi habilidad, contestó Nirek. Comenzaremos pronto, aclaró Rajpur rápidamente. Rajpur ordenó a sus elegantes sirvientes que trajeran pronto unas bebidas para él y Nirek. Brindaron un momento, y luego de ordenar las piezas, comenzaron con la partida. Empecemos la apuesta. Primero esta bella pulsera de perlas, dijo Nirek y sacó una sarta de titilantes perlas, que se vio reluciente sobre la elegante mesa de marfil. Rajpur sacó también un largo collar con pequeños diamantes y hojas formadas de esmeralda y zafiro, y luego de colocarlo en la mesa, comenzó a mover las fichas. Nirek jugó confiado, y luego de unos minutos, Rajpur ganó sonriendo. Bien, la suerte no te sigue, dijo Rajpur. El triunfo te pertenece, afirmó Nirek.
Continuemos. Apuesto estas esplendorosas gemas, dijo Rajpur depositando sobre la mesa una caja de madera de sándalo con pequeños zafiros y centelleantes esmeraldas. Nirek le hizo una seña a uno de sus sirvientes, y este se acercó respetuosamente cargando una caja llena de monedas de oro y dos magníficos diamantes del tamaño huevos de paloma que desplegaban un admirable brillo. Esta vez decidió no perder. Magníficos tesoros, dijo Rajpur deslumbrado. Entonces podemos continuar. Nirek bebió un poco y luego alargó el brazo para mover una ficha. Luego lo hizo Rajpur. Jugaron así los siguientes 15 minutos. La diosa de la victoria me escoge, dijo Nirek contento al ganar. Hasta ese momento había sido un empate. Sin embargo, la apuesta aumentó su interés. Apostemos ahora a algo más importante, que sean 100 elefantes con corazas deslumbrantes y sus pilotos, dijo Nirek confiado. Rajpur aceptó rápidamente, y la partida duró esta vez 20 minutos. Los Gupta sintieron el peligro rondar, pues la apuesta iba en aumento y Rajpur deseaba ganar a toda costa. La siguiente partida duró 30 largos minutos. Jaque mate. Los dioses me escogen, dijo Nirek satisfecho al ganar. Rajpur puso ojos de cuchillo, pues no se resignaba a perder, y decidió continuar apostando. Apostemos ahora nuestra colección de joyas reales, afirmó Rajpur impaciente por ganar. Si es tu deseo, adelante, dijo Nirek sereno. Jaque mate. Yo gano, señores, dijo luego Nirek con la voz saturada de alegría. Rajpur sintió la cólera invadirlo. Estaba harto de ver triunfante a Nirek, y necesitaba poner alguna excusa para detenerlo. Nirek estaba dominando la partida con gran habilidad. Al momento se oía un menguado murmullo desplazándose por el salón. Era el pérfido Ram, un consejero de Rajpur, insinuando que Nirek hacía trampa. Apostemos algo más importante, le dijo Rajpur sin resignación. ¿Qué sugieres? Bien, apostemos algo tan grande que las divinidades posen sus ojos en nosotros. Así sea entonces. Apuesto la mitad de lo que hay en mi tesoro contra la mitad del tuyo, dijo Rajpur con tono autoritario. Nirek pensó por un momento, pues podía tratarse de una sucia trampa. ¿Tienes algún miedo de apostar, Nirek? Mira que hasta ahora la victoria te complace, dijo Rajpur acercándose la copa a sus labios. En condiciones normales Nirek no hubiera aceptado, pero por algún motivo, se sentía excesivamente confiado. Bebió un sorbo del cáliz de perlas, y como impulsado por el mandato de algún dios desconocido, aceptó la apuesta ante la vista sorprendida de sus acompañantes. Los hermanos de Nirek y otros presentes posaron una sorprendida mirada sobre Nirek, pero aún así la apuesta continuó. Luego de 15 minutos Nirek volvió a ganar, y se podía ver la luz de la victoria sobre su rostro, pues de esta manera, Nirek se convertía en uno de los emperadores más ricos de la región. Rajpur no podía creerlo y las venas del rostro se engrosaron. Tuvo entonces que contener el veneno en la sangre. Bien, dijo Rajpur con un tigre enfurecido en la cabeza. He perdido y ya no puedo apostar más. Fue un placer, Rajpur, dijo Nirek haciendo una reverencia. Ordenaré a mis sirvientes que traigan lo que has ganado, y yo debo retirarme. Rajpur gruñó y cruzó la habitación dirigiéndose pronto hacia sus aposentos, con la desagradable sensación de la derrota poseyendo su mente. Entró en un enorme salón flanqueado por altas y brillantes columnas. Había allí un imponente y deslumbrante monumento de color plata. Dos enormes deidades enroscaban sus colas alrededor del altar, con las cabezas en el aire orientadas hacia las ventanas como si fueran guardianes. Rajpur suspiró y luego ordenó a sus sirvientes que llevaran la mitad de su fabuloso tesoro. Decenas de sirvientes vestidos con hermosas sedas blancas se acercaron respetuosamente hacia Nirek. Iban llevándole elegantes espadas con joyas incrustadas y copas de oro con pedrería, admirables escudos repujados, espléndidos puñales con mangos de turquesa, grandes bolsas llenas de monedas de oro y algunas centelleantes armaduras. Rajpur era como un cáliz cargado de ira. Se retiró rápidamente pensando en cómo recuperaría todo lo que Nirek le había quitado. Les pidió a Balan, a Anand y a Rano que lo acompañaran. Luego de que los sirvientes trasladaran el gran tesoro a sus elefantes, los Gupta se despidieron ceremoniosamente de sus familiares y las autoridades del palacio y abordaron pronto sus bestias para regresar a Panyab. Nirek explotaba de alegría. Habían superado el peligro de enfrentar a su primo y con los bienes ganados podrían realizar cualquier plan que tuviera en mente. Partieron pronto muy jubilosos y avanzaron por las calles de Jaipur mientras el pueblo los despedía. Los elefantes avanzaban en una larga fila y todos se dirigían tranquilamente camino a Panyab entonando himnos a la diosa Durga y agradeciendo su buena fortuna. Avanzaron por el campo, celebrando el triunfo de Nirek, mientras observaban los árboles frescos del bosque, que ondeaban al paso del viento, y las delgadas hierbas de las altas colinas que el sol matizaba, dejando al descubierto sus aromas. El terciopelo oscuro de los lejanos montes deshabitados se alzaba a la hora del crepúsculo. Luego de viajar mucho, llegaron a las cercanías de Panyab,
El pueblo los recibió jubiloso. Llegaron pronto un grupo de sirvientes magníficamente ataviados y con la mirada respetuosa, trayéndoles guirnaldas hechas con frondosas ramitas atadas juntas con cintas. Con el gran éxito de Nirek, todos ahora sabían bien que recibirían la visita de allegados para felicitarlo. Unos días después, mientras la aurora desplegaba sus rasgos, viajaron los príncipes y su séquito hacia las orillas de un río cercano para realizar sus rituales matutinos. Cuando estaban a medio camino, mientras el sol ya rozaba las lejanas montañas, se les cruzó de pronto un sacerdote de largos cabellos canos y pobre vestidura. El anciano en serena actitud, con un aire misterioso y hechizante, llevaba un frío temor en la mirada. Nirek ordenó a sus conductores detenerse pronto, y los elefantes detuvieron sus grandes pasos por un momento. Nirek descendió de su bestia y el sacerdote se le acercó humildemente y le dijo que era un adivino, y que había visto en su trance cosas realmente terribles que luego ocurrirían en el reino. Nayakan y Ojait le dijeron a Nirek que el sacerdote seguramente era un farsante y sería mejor continuar su camino. Pero al conversar con Nirek, el sabio anciano le dijo que veía el oscuro futuro, acontecimientos indeseados y detestables, gran podredumbre y destrucción, repuso el viejo con mirada temerosa, algo que el ser humano nunca vio ni imaginó antes. Todos deben irse del reino. ¿Qué perturba tu mente, anciano?, preguntó Nirek con cierto temor. Oh príncipe, yo he oído el mensaje de los dioses, dijo el anciano con ojos enormes. Veo imperios cayendo, la luna se obscurece y solamente hay terror proveniente de una magia desconocida. No existe suficiente tierra para enterrar tantos cadáveres. Seres de las tinieblas que ojos humanos jamás han visto invaden nuestro mundo en enorme cantidad, llenándolo todo de negra vileza, mientras animales comen del cuerpo de miles de cadáveres. Que la mano de Durga nos proteja, dijo Nirek con mirada desconcertada y un gran temor brotando en su mente. Que su santidad nos aleje de toda la negra maldad nacida de presagios desfavorables. Continuemos el camino, dijo Ojait incrédulo. El único ser despreciable es este viejo pobre y mentiroso. Espera un momento, hermano, contestó Nirek. Nirek le ordenó a uno de sus sirvientes que obsequiaran alimento al sacerdote y luego le agradeció sus consejos. Decidió entonces continuar su camino. Luego de unos momentos de avance, llegaron a la orilla del río, y de pronto, se vieron grandes nubes de polvo alzarse amenazantes bastante lejos en el horizonte. Todos se preguntaron qué ocurría. Samali unió sus manos e invocó religiosamente por las bendiciones de sus dioses para que les concedieran protección, puesto que estaban cerca de lugares sagrados y consagrados a ellos. Pronto sospecharon que se trataba de un ejército debido al ruidoso sonido de caracoles y la pisada atronadora de elefantes. Luego un gran regimiento se vislumbró a lo lejos y pronto fueron alcanzados. Era Rajpur, que venía acompañado por un regimiento de guerreros fuertemente armados, y pronto los rodearon con agudas lanzas en alto. Luego de un breve choque de aceros, la guardia personal de los príncipes fue rápidamente sometida, y luego, Rajpur se acercó a ellos desafiante y acusó a Nirek con desprecio. Maldito tramposo, ¿acaso piensas que no te voy a hacer trampas? No eres digno de ser llamado emperador. Guardias, arréstenlos a todos. ¿Te atreves a acusarme de hacer trampa?, le preguntó Nirek sorprendido. Por supuesto, falso emperador. Eres solamente un cobarde que no llega a los talones de un perro, contestó Rajpur decidido. Ustedes son ahora nuestros esclavos y por la ley sagrada tus manos deberán ser amputadas. No pueden tratarnos como ladrones, exclamó Samali con ojos grandes. Haré que paguen por esta cobarde burla. Los Gupta fueron subidos a la fuerza a sus elefantes y conducidos rápidamente de vuelta al siniestro palacio Raman. Luego de mucho viajar a gran velocidad, llegaron y fueron reconducidos al salón principal. Los familiares de los príncipes se sorprendieron con la situación. Ustedes los Gupta dicen ser muy decentes, pero en realidad las sucias trampas son su forma de actuar, exclamó Anand mirando fijamente a Nirek. Esto es inaudito, Alains, tus malvados hijos están haciendo acusaciones sin prueba, gritó Paranjit con ojos grandes. Deberemos cortar las manos a Nirek, pues la ley lo demanda, dijo Rajpur. Hijo, murmuró Alains suplicando. No cortes las manos de Nirek, pues los castigos para ladrones no se aplican a la realeza. Rajpur pensó por un momento, y luego decidió no llevar a cabo aquel vil acto. Llévense a los nuevos esclavos y a sus acompañantes, ellos pronto estarán muertos como su padre, ordenó Rajpur sonriendo. Entonces tú mataste a nuestro padre, maldito traidor, exclamó Nayaka. Los presentes quedaron atónitos con semejante acusación y Rajpur no se defendió, solo continuaba con una amplia sonrisa dibujada en el rostro. Llévense a los Gupta, exclamó Nan. Todos serán llevados a la unida cárcel, pues son nuestros esclavos. Sí, dijo Ranjo sonriente. La cárcel será ahora su nuevo palacio. Ojait estaba crispado, e intentó resistir a los corpulentos guardias empujando fuertemente, pero los soldados lo contuvieron. Nirek soportaba ahora el peso de la humillación y no podía creer que Rajpur hubiera acabado con su padre. Pero sabía bien que los héroes deben estar serenos cuando el corazón duele. Suélteme de inmediato, exclamó Nirek con deseo de venganza.
Los haré decapitar a todos. Déjennos de inmediato, las serpientes envidian tu veneno. Rajpur rugió Ojait con ira. Nirek no toleraría estos insultos, y viendo que los habían tomado en cautiverio aquellos rudos soldados, supo que debía vengar la ofensa. Estas acciones eran las más espantosas e irrespetuosas que alguna vez un rey tuvo que soportar. Los sacrílegos y profanos Rashtrakutas extendieron hacia ellos sus malvados y musculosos brazos, y los tenían ya en su despreciable poder. Ojait, que tensaba los músculos, sentía como si un animal salvaje le desgarrara el corazón. Había en aquellas acciones una lapidaria sentencia, llena de oscuras consecuencias para todos, aunque los Rashtrakutas eran incapaces de comprenderlas. ¿Aleines permitirás esto?, preguntó Ojait con el cuello proyectado hacia adelante y cuchillos afilados en los ojos. Paranjit no pudo hacer nada, pues estaba amenazado. Eres un gran tramposo, Nirek, deberás pagar por ello, exclamó Balan con una voz de flauta demoníaca, gritando la maldad pura. Los otros líderes han callado. Es obvio que por haber hecho trampa, Nirek y su familia son ahora nuestros esclavos, declaró Anand. Su frialdad pintaba sus palabras con terror, y dejaba mudos a los presentes. Según las escrituras, se iniciaba una era de gran oscuridad espiritual. La violencia y la muerte reinarían sobre los reinos. Toda la riqueza de Nirek es ahora nuestra. Guardias, llévenselas, ordenó Rajpur contento. Anand se acercó a Samali y la agarró bruscamente del cabello mientras el rugido abismal de Nirek se hizo sentir. Suelta a la reina, Anand, o tu cabeza volará. ¿Detenes tu hijo, o es seguro que la muerte visitará nuestros reinos?, le exigió Aleines a Rajpur. Esto transgrede todos los límites. La familia real no puede ser arrestada, reclama Ritor. Pero si él hizo trampa, mi señor Rajpur está en su derecho, afirmó Ronyo contento. Nirek dirigió una triste mirada a sus hermanos, sintiendo vergüenza por no poder librarlos de aquella triste situación. Anand, que estaba deseoso de esclavizar a los Gupta, ordenó a los soldados que se llevasen a los príncipes de ahí. Serían llevados a las oscuras mazmorras. Aleines lamentaba grandemente lo que sucedía, y Nayakan sentía como si hubiese recibido una herida mortal. Ser esclavos era una idea imposible para su libre corazón. Las venas de Ojait eran como cuerdas tensas en su cuello y sienes, y sus coléricos ojos crecieron por efecto del deseo de matar que surcaba su mente. Nirek mostraba las pupilas animadas por los destellos de una enorme ira. Ojait intentaba avanzar hacia Anand, pero era detenido por los corpulentos guardianes. Luego Rajpur continuó hablando con gran autoridad. Soldados, lleven de inmediato a Nirek y a su familia a la fría prisión, ahora son mis esclavos. Ese es el castigo de un tramposo, dijo Ranyo sonriendo. Fueron reconducidos con tremenda brusquedad a las oscuras y viejas cárceles del palacio. Aquellos lóbregos calabozos fueron excavados en los sótanos rocosos del palacio Raman. Un grupo de guerreros los escoltó con fuerza hasta ellos, a través de estrechos y tortuosos corredores, que parecían hechos para los peores criminales. Todos sentían humillados en la desagradable y siniestra prisión. Ojait estaba muy molesto y apretaba tanto las manos que los huesos le sonaban. Nunca habían sido prisioneros de nadie. Comprendieron claramente lo que Rajpur había planeado. La muerte sería el castigo para las futuras víctimas de su tiranía. Una pelea llena de horror y destrucción. Te acordarás de tus palabras cuando mi espada beba tu sangre, gran perro, decía Ojait pensando en Rajpur mientras apretaba con odio los barrotes de la lúgubre y decrépita cárcel. Las venas de Nayakan sobresalían de su rostro como las raíces de un grueso árbol, y las de los brazos de Ojait eran enormes debido a la tensión de jalar los oxidados barrotes. Sus venas se veían oscuras como bosquejadas con la sangre de violetas silvestres, o como las rudas venas de una columna de alabastro. Permanecieron los dos de pie intentando serenarse frente a las paredes húmedas y viejas. Nirek pensaba la manera de huir pronto de aquel lóbrego y horrible lugar. No soy de piedra, soy de carne y hueso. Se infesta mi espíritu con gusanos e inmundas heridas. Los insultos cubren ahora mi orgullo. Mi nobleza está seca y arrugada. No podemos morir en esta traición. La lengua de Rajpur buscó su propia tumba, dijo Nirek. Te lo prometo, Ojait, dijo Nirek con ojos grandes. Ese perro Rajpur pagará, de manera que su esposa correrá por miedo al ver su asqueroso cadáver. Más tarde, mientras el manto negro de la noche caía, Ritor, Aleines y Paranjit fueron a visitarlos y mostrarles su apoyo. Fueron junto a algunos brahmanes y sudras, demostrando su desacuerdo con la situación. Los encontraron humillados y con el orgullo reducido a escombros. Permanecieron sus familiares respetuosos e intentaron consolarlos. Pero los príncipes tenían la mente alborotada y no deseaban ver a nadie. Lo único que necesitaban era ver la muerte de Rajpur. La esclavitud sería un duro peso en el corazón de todos ellos. Nirek estaba sentado en un rincón sin dirigir a nadie su mirada, pues estaba invadido por la frustración. Llegó luego la fría noche, y el viento soplaba veloz. Samali se acercó a Nirek y los príncipes tuvieron que dormir sobre las desgastadas y sucias losas. Por momentos Nayakan observaba a través de una pequeña ventana a la luna y veía cómo palidecían las estrellas, paseando pensativamente los ojos a través de las frías barreras de metal que les impedían la salida. Durante largos minutos, Nirek estuvo sumido en una larga meditación.
Invanando diversas conjeturas y pensando en cómo escapar, se veía alzarse en los lejanos montes como misteriosas siluetas entre la niebla. Sabían ellos que el hombre que es latigado por la mano del verdugo, aún puede tener libertad en la mente, pues su voluntad e inteligencia no pueden ser sometidas por ninguna tiranía, y asimismo, que en el libre albedrío que habita en el fondo mismo de la conciencia humana, existe la libertad invencible. Los brutales Rashtrakutas estuvieron dedicados a sus ceremonias, y cantaban y realizaban los rituales que sirven a la oscuridad, mientras los generales se alistaban para iniciar varias incursiones. La asistencia del lúgubre Kalari para los planes que tenía Rajpur era notable, y podía percibirse que Rajpur deseaba restablecer el antiguo imperio de los dioses sangrientos, y regresar a los oscuros rituales, tantos como jamás pudo presenciar el mundo. Orgulloso en extremo, su sentimiento ambicioso se mezclaba en su mente con el canto de sus seguidores, y estaba dispuesto a demostrar su grandeza con la velocidad de sus flechas. Ojaid miraba sus gruesas manos, pensando que les daría lo que deseaban, la muerte de Rajpur y todo su séquito. Comenzó a intentar cortar los barrotes con el cuchillo que tenía escondido. Saike envió mensajeros a Rajpur, diciéndole que ni no liberaba pronto a su hija entrarían en un conflicto armado. Fue así que comenzó a alistar a su ejército,